Bienvenidos al tema denominado equilibrio de cuerpo rígido. Resulta que la palabra equilibrio implica de que todas las fuerzas que hacen parte de las condiciones externas e internas de un cuerpo están equipotencialmente cargadas, tanto para todos los sentidos de traslación y rotación en iguales magnitudes. Quiere decir de que si por acá tengo una fuerza que vale 2 newton, un ejemplo, si está en equilibrio debe haber en alguna parte del cuerpo otra fuerza que equivalga a lo mismo, de forma tal de que la sumatoria de esas fuerzas sea igual a cero. Aquí en la parte estática, si lo queremos llevar desde lo matemático, la sumatoria de fuerzas para temas de traslación debe ser igual a cero. De igual manera, si tenemos dentro del cuerpo fuerzas que intenten con respecto a un punto en particular hacerlo rotar, las condiciones de momento también van a estar equilibradas con respecto a todo el cuerpo y de cierta manera no va a tender a girar. Por tanto, la sumatoria de momentos va a ser también igual a cero. Esto implica de que las resultantes, al tener esta condición, van a estar totalmente equiparadas a esta magnitud de cero, independientemente del punto donde se pueda obtener dicha condición de equilibrio. Listo. Por otro lado, decir que algo es rígido implica de que no sufre deformación. ¿Ok? Pero resulta que en la práctica eso no es que se cumpla del todo, porque finalmente los cuerpos están hechos de materiales que, dependiendo de su situación en cuanto a propiedades mecánicas se refiere, van a tender a deformarse en una mayor o menor proporción, pero lo hacen. Sino que básicamente nosotros idealizamos esta condición porque, palabras más, palabras menos, estas deformaciones son tan pequeñas que la forma del cuerpo pues no va a sufrir dichos cambios en geometría. Habiendo dicho eso, uno de los grandes desafíos que necesitamos entonces resolver cuando tratamos de calcular el equilibrio de cuerpo rígido es determinar plenamente las cargas o fuerzas que experimentan los cuerpos. Esto tiene como gran connotación que de algún modo debe haber un método para respetar las condiciones físicas que están traducidas en cargas y que de cierta manera puedo yo usar a fin de que pueda determinar plenamente el valor de cargas desconocidas. Es ahí donde nace el concepto del diagrama de cuerpo libre. Diagrama de cuerpo libre, o utilizando las iniciales de cada una de estas palabras, se denomina también DSL. Preliminarmente, el objetivo siempre va a ser una metodología. Entonces, antes que nada hay que saber qué son cargas activas o fuerzas activas y fuerzas reactivas. Voy a colocarlo brevemente aquí. Vamos a entender de aquí en adelante que una fuerza activa es aquella que tiende a producir un movimiento dentro del cuerpo. Anótalo ahí. Mientras que una carga de carácter reactivo tiende básicamente a oponerse a ese movimiento. Y por lo general siempre se encuentra en las fronteras del mismo. Tengan en cuenta, cargas activas, aquellas que tienden a hacer el cuerpo ¿qué? ¿Qué dice ahí? Tienden a producir un movimiento, o sea, tienden a trasladarlo o hacerlo rotar. Mientras que una carga de carácter reactivo, ¿qué tiende a hacer? Oponerse. Es decir, que si él tiende a moverse, la reacción va a evitar de que eso ocurra. ¿Hasta ahí estamos claros? Bien. Cabe aclarar también que existen dentro de las fuerzas activas, una familia adicional, que son las fuerzas de campo. Esas fuerzas de campo son las que producen los efectos electromagnéticos o de carácter gravitacional. Entonces, la que más nosotros vamos a usar aquí en estática va a ser la que tiene que ver con el peso, donde se va a representar con una W y va a ser igual al producto de la masa del cuerpo por la gravedad. En el sistema de unidades internacional vamos a usar la gravedad con un valor de 9.81 metros por segundo cuadrado. Pero para el sistema inglés, el caso de la gravedad va a tener un valor de 32.2 pies por segundo cuadrado. Esto para tenerlo en cuenta en futuros cálculos. Bien, habiendo dicho eso, vamos a profundizar un poco sobre lo que son las cargas o fuerzas reactivas. Por lo menos aquí tengo el caso de 3, 4, vamos a mencionarlas una por uno.
tres tipos de cargas muy comunes que se usan en estática, cargas reactivas. Recuerden que siempre se identifican en los contornos. Entonces yo aquí tengo como una especie de viga, ¿no? La que está aquí. Y ella está descansando para evitar que toque el suelo sobre un rodillo. El rodillo simplemente permite de que la viga no toque el suelo. Pero si tú puedes coger la viga y moverla sobre el rodillo, y se va a desplazar libremente, ¿no? Sí. Sin ningún problema. Es decir, de que va a evitar de que se mueva de pronto es hacia abajo. Entonces, tú puedes reemplazar el efecto del rodillo por una carga que va hacia arriba, únicamente evitando de que ese movimiento en la vertical ocurra. ¿Ok? ¿Estamos ahí? Son el tipo de rodadura, también se le conoce a esa carga. En otro caso particular es a veces el tipo pin, o tipo pin podemos llamarlo. Fíjate en lo siguiente. Si yo tengo de esta manera un pin, de pronto aquí como una bisagra, y aquí el miembro que estoy interesado en retener, esto es como una vista frontal y explosionada. La frontal sería esta sería una explosionada, o sea, es decir, que muestra todos los componentes, este y este. Y por último aquí tendría una lateral. Observa tú. Si tú tienes la bisagra de pronto te va a permitir de que este cuerpo gire. ¿Me entienden ahí? Pero no va a permitir de que esto se desplace ni para la horizontal ni para la vertical. ¿Estamos ahí? Solamente va a dejar que eso rote. Con lo cual es común de que en este caso tú reemplaces ese apoyo tipo bisagra básicamente con una carga hacia arriba y una en la condición horizontal. Este tipo de apoyo también se le conoce como tipo pin. Repito, estos que son apoyos o reacciones evitan de que el cuerpo se desplace con un movimiento en particular. Entonces es común, que era lo que decía acá, verlo, si estos son componentes rectangulares, apreciar de pronto una resultante con un ángulo de inclinación o en su defecto como bien lo pinté acá, con una componente en X y una componente en Y. Por último, en este tipo de condiciones, notamos aquí que existe de pronto el apoyo fijo o el apoyo empotrado. Bajo este enfoque, básicamente es como si tú colocaras una varilla y la llenaras de cemento y pegada a la pared. Eso no se va a mover nunca de ahí. Entonces no se va a poder rotar, es decir, no va a poder girar, tampoco se va a poder mover en ninguno de los ejes, ya sea X o Y, o sea, trasladarlo, dado que ese soporte fijo no va a permitir dicha condición de desplazamiento. Con lo cual es común tener en este tipo de casos tres tipos de reacciones. Una de momento y por tanto en las componentes rectangulares, horizontal y vertical, las dos adicionales. ¿Ok? De todas maneras, aquí en el libro del Gibeler, ellos detallan los tipos de conexiones y, digamos, de cierta manera, para el caso de equilibrios de cuerpo rígido, el tipo de reacción que cada tipo de conexión o contacto puede tener un miembro estructural. Entonces, yo lo voy a dejar precisamente en esta presentación para que lo detallen, lo analicen, y cada tipo de situación va a tener su propia interpretación de cómo debe reemplazarse la conexión o el apoyo sobre la fuerza que corresponda de la condición reactiva. ¿Ok? Entonces, aquí tengo algunas más y estas de pronto son las como se verían en la práctica. Miren que aquí tengo como un pasador, aquí hay una guaya y está conectada a una bisagra. Este tipo de conexión produciría en esta condición particular una reacción tipo pin, porque básicamente yo puedo hacer, si pudiera, tomar esta guaya y liberarla en la rotación pues que tendría ya sea a la izquierda o a la derecha con respecto a las manecillas del reloj. Vamos a ponerlo aquí en negro para que sea mejor. Yo lo puse ahí positivo. Pero este tipo de conexión no va a permitir de que esta guaya o esta junta se mueva ya sea a la izquierda o a la derecha o arriba o hacia abajo. ¿Estamos ahí? En este otro tipo de conexión vemos que él tiene como una ménsula en esta parte, como si fuese una mecedora. Entonces aquí se modela básicamente como, o sea, tú lo ves básicamente como una superficie de contacto. Dependiendo de qué tan grande sea este apoyo con respecto al punto con el cual está haciendo contacto esta parte inferior, puede ser modelada por una carga que siempre va a ser perpendicular al punto tangente donde esta curva está haciendo contacto con la parte inferior. Acá tengo un apoyo básicamente de unas placas de concreto, donde en esta superficie tenemos una sujeción o una reacción hacia arriba.
Tal que como este taquito de aquí está evitando de que esta placa baje, pues hace una carga hacia arriba, ¿no? Estamos ahí. En otro caso particular, vemos el más común, tenemos juntas soldadas. En este caso, las soldaduras no permiten de que lo que se metió en costura se desplace ya sea en condición horizontal, vertical o en rotación. O sea, son empotramientos fijos los que uno hace cuando suelda. Y pues acá tenemos también una conexión tipo pin, también útil en puentes, bueno, en algún tipo de puente, ¿vale? Ahora, a veces, como en el caso de este motor que tengo aquí colgado, bueno, en nuestro lenguaje particular, esto lo colocan con una señorita y lo levantan, el bloque motor, ¿no? Las cadenas hacen contacto con unos puntos en particular y alzan el peso del motor. ¿Estamos ahí? Entonces, si yo pudiese de pronto modelar el centro de ese motor aquí, yo me daría cuenta de que las cadenas tienen una fuerza que están evitando de que el motor, solamente al motor, pues esto se caiga hacia abajo, sino que lo mantenga hacia arriba suspendido. ¿Estamos ahí? El motor tiene internamente, bueno, aquí se alcanza a ver de pronto la parte de la válvula, pero mucho más internamente tiene pernos, tiene placas que están siendo conectadas unas con otras, y eso también produce unas fuerzas de carácter interno. Nosotros no nos interesa en los diagramas de cuerpo libre, por lo general, hablar de condiciones internas cuando vemos a todo el cuerpo como un solo. Entonces, en ese caso particular, las únicas fuerzas que él tendría como bloque motor serían las que las cadenas hacen para alarlo y evitar de que el peso del motor pues caiga hacia el suelo, ¿no? En caso tal de que no esté apoyado sobre el chasis del vehículo. Bien, entonces habiendo dicho eso, vamos a hacer un ejemplo muy particular aquí.